Estamos de regreso a nuestro programa Contabilidad para Todos y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de lujo que tenemos hoy, que es el doctor Cayo Roberto Cáceres Silva. Él es ministro de Desarrollo Social, profesor doctor por la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido, doctor, un placer tenerte en nuestro programa Contabilidad para Todos. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Blanca, Julio y Estela. Estoy muy contento de estar en este programa y celebro este espacio en donde venimos a hablar de cosas que interesan al país. Sí, sobre todo un tema tan candente, tan actual, que parece que nunca va a pasar de moda, el tema de la pobreza, todo lo que se refiere a lo social, ¿verdad? Y el tema de la pobreza es un tema que no solamente afecta a Paraguay, es un tema a nivel mundial. Hay pobreza en los países europeos, hay pobreza en los Estados Unidos. Sí, dice que hay un 11% de pobreza en Estados Unidos. En los Estados Unidos hay 11% de pobreza. Ahora hay ollas populares en el estado de California. La gente está viviendo en la calle. La pobreza es un tema que no solamente nos toca de cerca a los países latinoamericanos, los países en vía de desarrollo. Si bien hay pobreza y pobreza, ¿verdad? Claro, no es lo mismo ser pobre en Paraguay que ser pobre en Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra, exactamente. Sí. Esa es la gran diferencia. Sí, sí. Pero de hecho que la pobreza es la incapacidad de la familia, de la persona de ejercer sus derechos. Derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, derecho a un ingreso, derecho a una buena alimentación, derecho a participar de la sociedad. Sí. A ver, hay una discusión grande ahí, doctor, sobre ese tema de, a ver, ¿qué es ser pobre realmente? ¿Por qué decimos que hay una persona pobre? ¿Por qué decimos que un país es pobre? Y hay mucha gente que te dice el Paraguay no es pobre, sino que hay pobres en el Paraguay. O sea, ¿cuáles son los parámetros para medir esas cosas? Bueno, Perdón, también sí. decimos nosotros, Paraguay es un país rico, ¿por qué tenemos pobres? Sí. Hay muchas cosas en nuestro país que hay muchas ecuaciones que tenemos que resolver. En primer lugar, en el Paraguay hay desempleo y hay empresas que quieren empleados. Exactamente. Hay campesinos sin tierra y hay tierras sin campesinos. Sí. Es un país que tiene muchísimos recursos, pero que no podemos superar nuestra situación de pobreza a prácticamente 25% de nuestra población. Y damos alimentos a 200.000 personas en el mundo. 200 millones. 200 millones de personas en el mundo. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que resolver internamente. Y es un trabajo que tenemos que hacer de manera articulada, no solamente un ministerio, y no solamente el Estado, sino tenemos que empezar a saber trabajar con las organizaciones privadas, con las ONGs, con las organizaciones sociales. Nosotros tenemos una infinidad de organizaciones sociales en cada distrito, en cada territorio. Pero a la hora de la verdad, cada una de estas organizaciones trabajan de forma separada. No existe un espacio que los reúna, un espacio donde empecemos a fomentar el diálogo. Nosotros hemos perdido la capacidad del diálogo. La palabra no tiene sentido en nuestro país en los últimos tiempos. Nadie sabe hablar sin herir. Nadie es capaz de escuchar a alguien que piensa diferente. Estamos viviendo en un país intolerante, un país violento por falta de la capacidad del ejercicio del diálogo y de revalorizar la palabra. Pero eso en primer lugar. Es una cuestión de educación, doctor. Es una cuestión de educación, es una cuestión de educación, una cuestión también, algunos rezagos que tenemos de la dictadura, de no querer tolerar, de ser el único que sabe pensar bien, del único que quiere tener la razón. Nosotros estamos viviendo en un espacio sumamente complicado, estamos entrando en un túnel que urgentemente tenemos que tratar de salir. Porque Pero a ver, Cayo, yo veo eso en otros países también. O sea, no es privativo solamente del Paraguay. Esa rispidez que hay en el diálogo y en la comunicación, que como que la gente ha tomado posiciones muy antagónicas una de otra y no quieren ceder ni negociar, ¿verdad? Estamos en un ambiente de mucha confrontación, Sí. Y de muy poca capacidad de escuchar. Entonces ese es un problema que tenemos, porque ningún proyecto se puede desarrollar de la manera que tiene que ser y tener los resultados que esperamos si nosotros no tenemos esa capacidad de consensuar. El disenso es muy necesario. No, obviamente no todos tenemos que pensar igual, Sí, definitivamente. Lo raro sería que todos pensemos igual, Sí, ¿verdad? aparte que sería muy aburrido, ¿verdad? Totalmente aburrido. Pero, a ver,
yo quiero ver, vos tenés una gran experiencia, pues, no solamente has escrito libros y te dedicas a la cátedra universitaria en dos universidades, en la Universidad de Caguazú y en la Universidad Nacional de Asunción, tenés muchísimos años. Pero vos tenés también, ¿cómo se llama?, experiencia de proyectos de desarrollo exitosos. Claro, nosotros, cuando yo ingresé en el gobierno en el 2018, en agosto. Pero antes también tenías, Cayo. No, antes también yo hice trabajo. Como consultor, yo como sé que, consultor, que la gente, con gente de Tembiaponá y toda esa gente, que vos trabajaste mucho con esa gente. Yo desarrollé, Julio, una metodología para hacer planes de desarrollo participativo. Yo desarrollé una metodología y en la primera experiencia tuve en Liberación, la segunda experiencia tuve en Jovenau, y la tercera gran experiencia tuve en los 22 distritos del departamento de Caguazú, en la época en que era gobernador Mario Varela. De ahí viene mi amistad con Mario Varela. Exactamente. Dale, así que cuando él asume el cargo de ministro de Desarrollo Social, él me convoca para que sea su viceministro. Así yo entré en el gobierno. Sí, no, por eso digo, ahí hay muchos casos de éxito en planes de desarrollo para salir de ese, digamos, de esa ecuación fatiga que tenemos que parece que siempre vamos a ser pobres y no es así, no tiene por qué ser así. Vos sabés, Julio, que y distinguida teleaudiencia y amigas panelistas, la experiencia que yo tuve en establecer mesas de diálogo con las organizaciones campesinas, indígenas y populares, para mí fue lo más grande que se hizo. Fue lo más grande que se hizo. Porque empezamos a establecer ese diálogo y el diálogo con la gente, con las partes interesadas, con los stakeholders. Los stakeholders, como se dice en inglés, ¿verdad? Sí, claro. Es sumamente significativo. Yo hasta hoy día tengo muy buena relación con las organizaciones campesinas, indígenas y populares. Y establecimos una mesa de diálogo y fruto de esa mesa de diálogo surge el Plan Nacional de Reducción de Pobreza de Yayapó, Paraguay. Nosotros hicimos ese plan en plena pandemia. No solamente nosotros, hicimos con toda la institucionalidad del Estado que opera y que trabaja temas sociales, que son 27, Sí. y con toda la cooperación internacional. Acá vino a trabajar con nosotros Arnoldo Ocampo, que fue el gerente de Fomecero en Brasil en el primer gobierno de Lugo. Sí. Él trabajó con nosotros acá. Y también con la FAO, con la CEPAL, hicimos un nuevo instrumento para medir pobreza, la pobreza multidimensional, no solamente la pobreza monetaria, con la CEPAL, con la Universidad de Oxford y validado acá con el INE. O sea, hicimos muchas cosas, fruto de eso, ahora disminuyó la pobreza en nuestro país en un 2%. Ah, sí, qué bueno. Que fue el primer resultado del trabajo que hicimos. Yo quería hacer dos consultas porque pienso que la teleaudiencia ha de querer saber cómo se define la pobreza y cómo se mide la pobreza. Muy bien. Históricamente, la pobreza se midió desde el punto de vista del ingreso monetario. Así bien. Pobreza por ingreso. Entonces, se estableció el costo de la canasta básica de alimentos, que son 150 ítems aproximadamente, y a precio de mercado de acuerdo a la medición que hace de los valores del Banco Central de Paraguay. El IPC. El IPC. Y bueno, según ese IPC está la canasta básica de alimentos y después la canasta básica, que incluye otras cosas que no sean alimentos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Solamente si medimos la pobreza desde el punto de vista monetario, vamos a tener una medición inexacta de la pobreza, porque la pobreza es multidimensional. La pobreza no es solamente la falta de ingreso o el ingreso que no cubre ciertos costos de la canasta básica, sino que va mucho más allá. Va, por ejemplo, de que esa familia tenga los alimentos que tiene que tener en el día, que los niños estén en aula, que los niños reciban todas las vacunas, que la familia tenga ingresos, que la familia tenga una vivienda digna y que la familia tenga una participación activa en alguna organización comunitaria. Entonces, esas 6 dimensiones son lo que hacen a la pobreza. Porque si nosotros medimos solamente desde el punto de vista de los ingresos, podemos caer en un grave error. Yo puedo ganar 10 millones de guaraníes. Tengo un enfermo crónico en mi casa y el sistema de salud no funciona, yo soy un pobre extremo.
No, yo siempre digo, este es un dicho que yo acuñé, ¿verdad? Todos estamos, o por lo menos nosotros, Sí. estamos a una enfermedad grave de una pollada. O sea, Así mismo. Exactamente. Yo estuve enfermo, yo siendo viceministro estuve internado de COVID. Sí. Siendo viceministro, Claro. estuve internado de COVID. Y para salir tuve que hacer un préstamo de 20 millones de guaraníes. De 20 millones me salió mi internación. Y sí. Imagínense. Sí. Esa es la realidad. O Así sea, mismo. el sistema de salud muchas veces no cubre cosas que tendría que cubrir. Por eso es que cuando vamos a trabajar en pobreza, tenemos que trabajar el ejercicio del derecho en esas 6 dimensiones de manera que la gente tenga acceso al ejercicio de sus derechos. Claro. Porque es un derecho tener alimentación, Sí. es un derecho tener salud, es un derecho tener educación, es un derecho tener un empleo digno, es un derecho tener una vivienda digna y es un derecho tener participación. Y tengo un derecho a del participar, desarrollo, claro. el desarrollo de las comunidades. Doctor, hay un tema muy actual y muy preocupante, el tema de la merienda, del vaso de leche, el almuerzo de los niños, que hasta este momento no se ha llegado todavía a concluir exactamente hacia dónde vamos. He escuchado que el tema del vaso de leche para los niños no es alimento, no tiene nutrición. Y nuestros niños en el Paraguay, usted que conoce muy bien lo que es la pobreza, se van a la escuela sin desayunar y reciben un vaso de leche. ¿Cuál es su opinión respecto a todas estas desbarajuste, desconocimiento y que es como que estamos en una enredadera de cosas? Estamos enredados. En primer lugar, la persona que dice semejante cosa no sabe de lo que habla. O sea, no puede decir no hace falta un vaso de leche a la criatura. Eso es una barbaridad. Una Entonces, tilinguería, como no, diría es mi una- colega. no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Una Pero falta de respeto, ¿verdad? una falta de respeto a la razón. Cualquiera sabe que un alimento primordial para la criatura es la leche. Y normalmente, gracias a la merienda escolar, Al vaso de leche. al vaso de leche Sí. diario, esa persona recibe ese nutriente que a lo mejor es el único que va a recibir en el día. Acá hay deserción escolar por falta de almuerzo y merienda escolar. Yo visité muchas instituciones pobres de nuestro país y una vez pregunté a un director, le dije, ¿cuántos alumnos vos tenés? Y yo tenía 290, ahora tengo 180. Y le dije, ¿y cuál es la razón? Cuando terminó la merienda escolar dejaron de venir. Esa es una explicación. Y esa es la parte dura. Esa es la parte dura de la pobreza. Entonces, si nosotros no universalizamos el almuerzo y la merienda escolar, nosotros vamos a seguir siendo un país pobre. Porque va a haber deserción y va a haber conflicto a nivel social por falta de una adecuada alimentación. Hambruna hay en el Paraguay y hay en Latinoamérica. Hay hambruna. Hay sectores que no están bien alimentados. No solamente en Paraguay, en toda Latinoamérica. Y esa es una de las funciones primordiales de un Estado como el nuestro, que en el artículo 1 de la Constitución Nacional nos constituimos como un Estado social de derecho. Nuestra obligación es atenderle a los sectores menos favorecidos. O sea, esa es una cosa que no podemos ni discutir. Tenemos que buscar los recursos, asignar los recursos y asegurar el 100%. Y continuar con el vaso de leche. Y continuar con el vaso de leche y con el almuerzo también. Claro. Claro. O sea, ahora hay lo que vos decís, por ejemplo, es triste, ¿verdad? O sea, que la gente vaya a estudiar porque le dan de comer. O sea, Exactamente. Porque Es triste. es triste porque es su solución. ¿Y cuándo se acaban las clases? Y ahí Pero está el Julio, tema. hay niños. En pero los no, 3 no. meses de vacaciones. Sí, pero es que hay niños que van a la escuela con un vasito para llevarle un vaso de leche a su hermanito que se quedó en la Así casa. mismo, Pero es algunos una llevan su vianda para realidad. llevar algo más a Y la yo le casa. invito a la gente que vaya a las escuelas y que vean esa necesidad, donde se van en un estado pobrecito, se van descalzos. ¿Y por qué se van por la merienda escolar? Así mismo. Yo quería comentar nomás porque justamente generalmente cuando vamos a tocar un tema así interesante, estuve mirando la página de donde muestran las estadísticas, ¿verdad? Y en el último censo dice que una persona de este nivel prácticamente percibe, o sea, que tiene 10.000
y colita de guaraníes para sobrevivir un día, Al día. Al día. por día. Sí. O sea que, y esos son números reales que están en nuestro Instituto Nacional de Sí, Estadística. sí, ¿verdad? claro, claro. O sea que vivir, para todos sabemos que es lo que significa un 10.000 hoy en día, Sí, para- por más de que sea difícil, o sea que es difícil ganar, ¿verdad? Aparte de eso, esa carencia que se tiene, porque ¿qué vas a hacer con 10.539? Porque acá estoy mirando la La estadística. estadística. Son 10.539 guaraníes Por familia. diarios, no por persona. Por persona. Perdón, por persona. Por persona. Y son números que asustan realmente y tiene un efecto demasiado grande en lo social, porque ¿qué es lo que causa esa pobreza? Hace que migre la gente del interior hacia la capital, vienen en los cinturones de las ciudades. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Delincuencia, porque de alguna manera tienen que sobrevivir. Cuando el hambre, cuando el estómago te pide algo, lógicamente que no es lo mejor, pero es lo que se da en nuestra situación y en está nuestra tocando el tema. realidad. Está tocando el tema que nosotros en términos, hablando de cifras, tenemos aproximadamente 1.600.000 pobres. Exactamente. De esos 300.000 son extremos. Eso quiere decir que hay 300.000 personas que no sabemos si comió una vez en el día. Esa es la realidad. Perdón, Entonces, doctor, ya que estamos, ¿qué pasa con ese niño que no desayunó un día, 2 días con su cerebrito? ¿Cómo crece? bueno, según estudios, los 1.000 primeros días se desarrolla el 80% de las conexiones cerebrales. En los 1.000 primeros días De tu vida. de tu vida se producen las conexiones del 80% del cerebro. O sea que si nosotros fallamos esos primeros 1.000 3 días, añitos. 3 añitos, ahí nosotros ya estamos condenándole a esa persona a llevar una vida que no va a ser de lo mejor. Lo más Le, óptima. le condenamos Ya- a repetir la pobreza. El círculo de la pobreza. El círculo de la El pobreza. círculo de la pobreza. Ahora, una cosa que yo asistí a tu último lanzamiento del libro y que me encantó fue el tema de la colaboración entre organizaciones sociales y empresas privadas, por ejemplo. Y como experiencia, ¿cómo era GSA? ¿Cómo era que se llama la empresa esa? GPESA es una de ellas. GPESA. Sí. No, de hecho que en nuestro país hay ejemplos espectaculares. El tema de las cooperativas, por ejemplo, es uno de ellos, ¿verdad? Sí, la sí, cooperativa. claro, la cooperativa, ya, digamos, La cooperativa. ya conocemos, sabemos cómo funcionan y cuál es, qué le puede dar a la sociedad. El otro tema es la definitivamente. conexión entre las organizaciones sociales y la gran empresa. Ujú. Esa es otra gran actividad que está ocurriendo hoy en día y que es muy importante. Y la otra es la conexión entre la gran empresa, las organizaciones del Estado y el pequeño productor. Ocurre también. O sea, hay ejemplos muy interesantes que tenemos que repetir y tenemos que fortalecer, que no sean hechos así Aislado, para claro, mostrar para aislados, mostrar para tu libro, sino ¿verdad? que sea una actividad Constante, permanente claro, y constante. claro, que sea la regla, que no sea sea la la regla. excepción. Y Bueno, para eso, doctor, estamos llegando al final de nuestro espacio. Acá siempre la hora es la hora, ¿verdad? Yo quiero que usted le dé un último mensaje al gobierno y a quien corresponda, que no se puede abandonar a los niños sin su vaso de leche, teniendo en cuenta que usted viene de ser un exministro de Desarrollo Social. realmente yo sé que existen buenas intenciones, pero esas buenas intenciones tienen que convertirse en acciones. Y para que realmente se lleve a la fase operativa cualquier actividad que se tenga planificado, tenés que tener las personas que pueden hacer. Y la voluntad de la persona para hacer. Porque muchas veces nosotros nos quedamos en las fotos. Hacemos grandes reuniones, hacemos grandes presentaciones. Nos quedamos el PowerPoint. Y se Nos quedamos queda en el PowerPoint y Sí, ahí sí. después la gente abandona. Yo muchas veces escuché eso cuando viajaba por el interior. Sí. Me decían, bueno, vos sos el único que venía acá a operar con nosotros y a hacer las cosas en el terreno. Porque muchas veces la gente se va a hacer PowerPoint y después de un año se va a ahorrar. Sí. Entonces, acá tiene que ser constante, permanente, sincero y un trato que realmente sea beneficioso para todas las Sí, partes. el win-win, ¿verdad? Ganar. Ganar. Que todos ganen, ¿verdad? Hay un dicho, un viejo dicho, una máxima judía, dice que
buen negocio es cuando ganan todas las partes, dice. Así mismo. Porque entonces se tiende a repetir. Sí. Y bueno, realmente siempre nos queda corto con un invitado. Ah, sí, pero la vamos a tener. Yo ya le Excelencia. comprometí a él Pero en nuestro vamos a seguir programa. conversando Vamos a seguir porque conversando. este tema es apasionante y tenemos que Y aparte ayudar. la experiencia de Cayo es sensacional. Tenemos que ayudar realmente a que nuestros chiquitos no se queden sin su vaso de leche en las aulas, que es sumamente preocupante. Doctor, mil gracias y le esperamos Gracias a ustedes y próximamente. realmente les felicito por el programa. Es muy interesante, muy instructivo y hace falta más programas como este en nuestro país. Así mismo. Yo la abrí un set de preguntas y una te hice, Cayo. Así es que Es muy corto el estás tiempo. totalmente corto el tiempo. Es muy corto el comprometido tiempo, para sí, una sí. próxima edición. Un placer. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Muy bien, así Muchísimas estuvimos gracias. en compañía del ministro de Desarrollo Social, el doctor Cayo Roberto Cáceres. Gracias, doctor. Muchas gracias.